Bienvenidos a un nuevo episodio de Hidrógeno Explicado, Energía para un Mundo Net Zero. Me alegra tener a toda la comunidad aquí de nuevo. En este canal exploramos juntos las tecnologías, los retos y las oportunidades reales detrás del hidrógeno como vector energético, sin simplificaciones, sin exageraciones. Eso es lo que nos trajo hasta aquí y es lo que vamos a seguir haciendo. Comencemos. ¿Cuánta electricidad se necesita para producir un kilo de hidrógeno verde? La respuesta no es simple. Depende de la tecnología que uses, de cómo esté configurado el sistema y de cuántas horas lleva operando ese equipo. Y entender por qué depende de eso. Y eso es exactamente lo que voy a trabajar hoy. Hoy vamos a hablar de electrolizadores, que son los equipos centrales de toda la cadena de hidrógeno verde. Sin ellos, sabemos que no hay producción. Y sin entenderlos bien, es imposible evaluar si un proyecto de hidrógeno tiene sentido técnico o económico. Así que vamos al grano. Este episodio forma parte de la sección de aplicaciones de la tecnología del hidrógeno. Y empezamos con electrolizadores por una razón muy concreta. Son el único equipo que convierte energía eléctrica renovable en hidrógeno de forma directa, sin combustión y sin emisiones en el proceso. Entre las aplicaciones más comunes que tenemos de los electrolizadores, pues estos están dentro de las industrias donde el hidrógeno no es solo energía, sino una materia prima industrial. Por ejemplo, en la industria química y fertilizantes, en las refinerías, petroquímicas, siderurgia, combustibles sintéticos, metanol, vidrio, cerámica, cemento y calor de proceso. Pero no todos los electrolizadores son iguales. Existen 4 tecnologías comercialmente relevantes hoy en día, con diferencias significativas en materiales, eficiencia, temperatura de operación y costo. Y esas diferencias tienen consecuencias reales cuando diseñas un sistema. Vamos a ver primero cómo está constituido un electrolizador, luego qué tecnologías existen, cómo se comparan y finalmente qué dice el mercado global sobre su adopción. Un electrolizador no es solo un componente, es un sistema con 3 niveles de organización y es importante distinguirlos porque cuando leas literatura técnica o especificaciones comerciales, vas a encontrar datos referidos a cada uno de estos niveles por separado. Entonces, comencemos primero por el primer nivel. La celda es el elemento fundamental, es donde ocurre la reacción electroquímica. El agua entra, la electricidad se aplica y se separa en hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Todo lo demás en el sistema existe para soportar, alimentar y proteger a las celdas. Cuando veas un corte transversal de una celda como la que se muestra en la figura, vas a identificar siempre los mismos elementos. El electrodo del ánodo, el electrodo del cátodo, la membrana o el separador entre el electrodo, cátodo y el ánodo, y las capas de transporte poroso, que son las que aparecen aquí. Permiten que el agua llegue a los electrodos y que los gases producidos salgan del sistema. Y por último vamos a tener las placas bipolares. El segundo nivel es el stack. El stack o conjunto de celdas que están conectadas en serie. ¿Y por qué en serie? Porque cada celda individual opera a un voltaje muy bajo, típicamente entre 1,8 y 2,2 voltios. Para lograr potencias útiles a nivel industrial, necesitas apilar cientos de celdas. El stack también incluye espaciadores, sellos y placas terminales para evitar fugas y recolectar los fluidos. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden apreciar que tenemos los electrodos, la membrana del separador, el electrodo, las capas de transporte poroso. Esto es una celda que está conectada a otra celda y así sucesivamente hasta conectar un número definido de celdas o hasta que obtengamos la potencia que se requiere. Un dato que debes tener claro: cuando la industria reporta la eficiencia del stack, está midiendo el rendimiento de ese conjunto de celdas. Ese número siempre es mejor que el del sistema completo, porque todavía no incluye las pérdidas del resto de los equipos. El tercer nivel, o nivel del sistema, lo que en inglés se conoce como Balance of Plant, este nivel es el que realmente importa cuando evalúas un proyecto.
El sistema incluye todo lo que rodea al stack, como se puede apreciar aquí en la figura. El transformador y rectificador para convertir la electricidad de la red en corriente directa, el sistema de purificación de agua de alimentación, el separador de gases, desoxigenador, el secador, el compresor y el sistema de gestión térmica. Todo eso consume energía y es por eso que la eficiencia del sistema siempre es inferior a la del stack. Cuando alguien te cite una eficiencia de electrolizador sin especificar a qué nivel se refiere, es una señal de alarma. Centrémonos en las tecnologías de electrólisis. Existen 4 tecnologías principales de electrólisis. Las vemos en pantalla organizadas por el tipo de electrolito que utilizan, que es precisamente la diferencia fundamental entre ellas. Comencemos entonces con la electrólisis alcalina, la cual se muestra en el lado superior izquierdo de la imagen. Es la tecnología más antigua y más madura. Opera con una solución acuosa de hidróxido de potasio, KOH, como electrolito. En el cátodo se generan los iones OH que migran a través de un diafragma hacia el ánodo. Es decir, el agua se reduce en el cátodo para producir hidrógeno gaseoso y iones de hidróxido OH. En el ánodo, los iones OH ceden electrones y se oxidan produciendo oxígeno gaseoso y agua. Al ser aniones con carga negativa, los iones OH se mueven a través del electrolito. Su ventaja principal es el costo. No requiere materiales críticos escasos. Su desventaja es la respuesta dinámica. Le cuesta adaptarse rápido a variaciones en el suministro de electricidad, que es exactamente lo que pasa cuando la alimentas con energía solar o eólica. Segundo, tenemos el electrolizador conocido como membrana de intercambio protónico o tipo PEM. Aquí el electrolito es una membrana polimérica sólida, típicamente nafión. Los protones H migran a través de esta membrana, opera entre 50 y 80 grados y su gran ventaja es la respuesta dinámica. Puede arrancar y parar rápido, lo que le hace ideal para integrarse con fuentes de energía renovable, variable. En este tipo de tecnología vemos que el agua se suministra al ánodo, donde se divide a través de oxidación en oxígeno, electrones y protones. La membrana polimérica sólida permite que los protones cargados positivamente pasen desde el ánodo hasta el cátodo. Estos llegan al cátodo y se recombinan con los electrones para formar gas de hidrógeno. El problema del PEM es claro si miras la tabla de materiales críticos, porque tenemos aquí platino, titanio e iridio. El iridio en particular es uno de los metales más escasos de la corteza terrestre. Si el PEM escala masivamente a nivel global, la disponibilidad de iridio se convierte en una restricción real, no teórica. Tercero, tenemos el electrolizador de óxido sólido, que se encuentra en la parte derecha inferior. Esta tecnología opera a temperaturas muy altas, entre 700 y 850 grados Celsius. Usa una cerámica zirconia estabilizada con itria como electrolito y los iones que emigran son iones de oxígeno, como se aprecia aquí en la figura. Bien, en el cátodo se alimenta vapor de agua, el cual recibe electrones y se reduce para producir hidrógeno gaseoso e iones de oxígeno O2. Estos últimos tienen carga negativa y son atraídos por el ánodo positivo, viajando a través de la membrana cerámica o el electrolito. En el ánodo, esos iones de oxígeno liberan sus electrones y se oxidan para formar oxígeno gaseoso. ¿Por qué importa la alta temperatura? Porque a esas temperaturas, la termodinámica favorece la reacción. Se necesita menos electricidad para separar el agua si parte de la energía viene en forma de calor. La eficiencia eléctrica del electrolizador de óxido sólido es la mejor de las 4 tecnologías, entre 35 y 50 kilovatios horas por kilogramo. Pero ese rango solo tiene sentido si tienes una fuente de calor de alta temperatura disponible, como calor residual industrial o un reactor nuclear. El problema del óxido sólido es la durabilidad. El lifetime del stack hoy es inferior a las 20.000 horas
muy por debajo de la electrólisis alcalina y de la de membrana de intercambio de protones. Es una tecnología con enorme potencial, pero que todavía está madurando. Por último, tenemos la membrana de intercambio aniónico. Es la más joven de las cuatro. Combina la idea del PEM, de la membrana sólida, con el transporte de iones OH de la electrólisis alcalina. La promesa es tener la flexibilidad operativa del PEM sin depender de materiales críticos costosos. En este tipo de tecnología, el agua entra por el cátodo, donde recibe electrones, donde se separa en hidrógeno gaseoso y iones hidroxilo OH, los cuales migran hacia el ánodo a través de la membrana. Ahí los OH se oxidan para producir oxígeno gaseoso y agua. El problema en este tipo de tecnología es directo. El lifetime del stack hoy es de apenas 5.000 horas y los datos de CAPEX a escala industrial simplemente no existen todavía. Es una tecnología a observar, no a implementar a gran escala aún. A continuación presento una tabla comparativa de las diferentes tecnologías. La tabla que se ve en pantalla resume las características más relevantes de las cuatro tecnologías. Quiero que se enfoquen en tres aspectos específicos, porque son los que más impactan en las decisiones de diseño. Primero, tenemos la eficiencia eléctrica del sistema. Miren los rangos. Por ejemplo, para la alcalina tenemos un rango de entre 50 y 78 kilovatios hora por kilogramo. En la de intercambio de protones, el rango va de 50 a 83, mientras que para una de óxido sólido el rango va de 40 a 50. ¿Qué significa ese rango tan amplio dentro de cada tecnología? Significa que el diseño del sistema importa tanto como la tecnología en sí. Una alcalina bien diseñada puede superar a una de intercambio de protones mal configurada. Por lo tanto, no existe una tecnología universalmente superior en eficiencia. Existe una tecnología mejor para cada contexto. Segundo, tenemos el lifetime del stack, que es la que aparece aquí, o su vida útil. La alcalina se puede ver que tiene una vida útil de 60.000 horas. El PEM entre 50.000 y 80.000 horas, mientras que la de óxido sólido menos de 20.000. Y finalmente, la de intercambio aniónico o AM posee una vida útil de más de 5.000 horas, lo cual dice muy poco sobre el límite superior. Este parámetro es crítico para el costo nivelado de hidrógeno, porque el reemplazo del stack es uno de los costos operativos más importantes del proyecto. Un electrolizador de óxido sólido con mejor eficiencia eléctrica puede perder esa ventaja si necesita reemplazar el stack con mayor frecuencia. Tercero, tenemos el CAPEX. La electrólisis alcalina a escala de 1 megawatt de stack. Su CAPEX anda alrededor de los $270 por kilowatt, mientras que para el PEM incrementa hasta $400 por cada kilovatio. Y para una de óxido sólido tenemos que es más de $2.000 por cada kilovatio. En lo que respecta a la AM, pues no se tienen datos disponibles. Fíjense que la diferencia entre la de electrólisis alcalina y la de óxido sólido es de casi un orden de magnitud. Eso no es un detalle, es la diferencia entre que un proyecto sea financiable o no. Lo que es importante también tener en cuenta es que el aumento de eficiencia a nivel de celda, pila y sistema reduce significativamente el costo operativo de cada una de las tecnologías que se muestran en esta tabla. Veamos la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la interdependencia entre la eficiencia, los costos operativos, el CAPEX y la durabilidad. Esta figura es, en mi opinión, una de las más honestas que he visto sobre el estado actual de desarrollo de electrolizadores tipo PEM. No muestra solo métricas, muestra las tensiones entre ellas. Y esas tensiones son el problema central que la industria tiene que resolver. Hay tres variables en los vértices. Tenemos eficiencia, por un lado, tenemos OPEX y tenemos durabilidad. Y hay una cuarta en el lado derecho, tenemos lo que es el CAPEX. El núcleo del diagrama tenemos
lo que es la elipse azul, muestra tres palancas tecnológicas que están hoy sobre la mesa, que son las membranas más delgadas, catalizadores más activos y menos materiales críticos. Fíjense en lo que hacen esas palancas. Aumentan la eficiencia, flecha verde hacia arriba, o bien pueden reducir la durabilidad, flecha naranja hacia abajo. Ese es el trade-off central de la PEM actualmente. ¿Por qué una membrana más delgada mejora la eficiencia? Porque reduce la resistencia óhmica al transporte de protones a través de ella. Menos resistencia, menos pérdida de voltaje, menos energía consumida por kilogramo de hidrógeno producido. Reducir el espesor de membrana por un factor de 3 o 4 puede mejorar significativamente la eficiencia del stack. Esto está documentado tanto por el Departamento de Energía de los Estados Unidos como por múltiples grupos de investigación independientes a nivel mundial. Pero hay un problema físico directo. Una membrana más delgada es más susceptible a la retrodifusión de hidrógeno cuando el compartimiento del cátodo está presurizado. Y esta retrodifusión no es solo una pérdida de eficiencia, es un mecanismo de degradación activo. Con el tiempo, acelera el deterioro de la membrana y acorta la vida útil del stack. Ahora miren el lado izquierdo del diagrama, el nodo del OPEX o de los costos operativos. Aparecen tres factores que lo reducen: operación a alta presión, mantenimiento reducido y menor calidad del agua de alimentación. Todos tienen sentido como palancas de ahorro operativo, pero también todos tienen una flecha naranja que apunta hacia abajo, hacia menor durabilidad. El caso del mantenimiento reducido merece una aclaración específica porque puede parecer contradictorio a primera vista. No significa que el equipo sea intrínsecamente más robusto, significa que el operador decide invertir menos en mantenimiento preventivo para reducir costos operativos. La degradación del PEM se acelera precisamente cuando no se aplica un programa de mantenimiento preventivo adecuado, control estricto de la calidad del agua de alimentación y gestión activa de las cargas dinámicas, monitoreo continuo de la resistencia interna del stack. Ahorras en OPEX, pero pagas ese ahorro con un stack que dura menos. Y aquí está la paradoja que cierra el diagrama y que quiero que quede muy clara. Un stack que dura menos aumenta el CAPEX en términos anualizados. Si tienes que reemplazar el stack con mayor frecuencia, el costo de capital efectivo por kilogramo de hidrógeno producido sube, aunque el precio inicial del equipo no haya cambiado. Esto impacta directamente al costo nivelizado de hidrógeno, que es en última instancia el indicador que decide si un proyecto es competitivo o no. Fíjense también en la flecha verde que entra al CAPEX. Desde arriba, stack más grandes, mayor volumen de manufactura y mejor control de calidad pueden reducir el CAPEX. Y son precisamente esas condiciones de manufactura a escala las que permiten introducir membranas más delgadas con mayor confiabilidad, lo que devuelve a conectar con la eficiencia. Lo que esta figura muestra, en definitiva, es que no puedes optimizar una sola variable sin mover las demás. El que prometa una PEM más eficiente sin aclarar qué le pasa a la durabilidad está omitiendo la mitad de la historia. Y el que promete reducir OPEX sin evaluar el impacto en el lifetime del stack o en la durabilidad del stack está haciendo exactamente lo mismo. Este es el problema de ingeniería real que tiene la PEM hoy. No es un problema de concepto, el concepto está demostrado. Es un problema de optimización simultánea de variables que se oponen entre sí y resolverlo es la condición necesaria para que la PEM escale de verdad. Veamos ahora a nivel de sistema para cada tipo de electrolizador. Esta diapositiva muestra los diagramas de proceso a nivel de sistema para las 4 tecnologías. No voy a entrar en cada componente en detalle, pero quiero que noten algo importante. Miren el diagrama de la de óxido sólido, que en la parte inferior derecha, la que estoy señalando ahora, tiene algo que los otros no tienen: un precalentador de vapor y un precalentador de aire antes del stack. Esos equipos existen porque el electrolizador de óxido sólido necesita operar a 700-850 grados centígrados y esa energía térmica tiene que venir de algún lado. En contraste, los diagramas del electrolizador alcalino y el del PEN
muestra sistemas más convencionales. Un rectificador, separador de gases, desoxigenador, compresor, secador. La complejidad térmica es mucho menor. Este es un punto que a veces se subestima en las comparativas. El electrolizador de óxido sólido no solo cuesta más de CAPEX, también requiere integración con fuentes de calor externas, lo que añade una capacidad adicional de complejidad al diseño del sistema completo y restringe dónde puedes instalarlo. Por otro lado, veamos la capacidad instalada mundial. ¿Dónde está el mercado hoy? Los datos del Hydrogen Council del 2024 muestran una capacidad instalada global de electrolizadores de alrededor de 1,75 gigawatts, con un crecimiento del 60% respecto del año anterior. Tres observaciones que valen la pena resaltar en esta imagen. Primera, China domina con 1,15 gigawatts instalados, 2/3 del total mundial. Tiene dos proyectos que por sí solos son de 260 megawatts y de 150 megawatts. Eso no es accidental, es el resultado de una política industrial sostenida. Segunda, miren la evolución en el tiempo, de 200 megawatts en 2019 a 1700 megawatts en mayo del 2024. Ese crecimiento es impresionante en términos relativos, pero hay que contextualizarlo. Para que el hidrógeno verde juegue un papel significativo en la transición energética, se necesitan cientos de gigawatts instalados. Estamos en el punto de partida, no en la madurez. Y tercero, la gráfica muestra que la tecnología alcalina, es la que tiene color azul, sigue dominando la capacidad instalada. El PEM está creciendo, pero parte de una base mucho más pequeña. Eso es coherente con todo lo que vimos hoy. La alcalina es más barata y más madura. Y cuando escala a proyectos de decenas o cientos de megawatts, esa ventaja de costo se vuelve determinante. Para cerrar, quiero resumir las tres ideas que me parece importante que se lleven de este episodio. 1. Un electrolizador tiene tres niveles: celda, stack y sistema. Y la eficiencia reportada a nivel de celda o stack no es la que pagas en la factura de electricidad. La del sistema es la que importa para cualquier análisis económico. 2. Las cuatro tecnologías existen porque ninguna es perfecta para todos los contextos. La alcalina domina en escala y costo, la de intercambio de protones es mejor para fuentes renovables variables, pero enfrenta un trade-off real entre eficiencia, durabilidad y CAPEX anualizado que todavía no está resuelto. La de óxido sólido tiene mejor eficiencia eléctrica, pero requiere calor de alta temperatura y tiene problemas de durabilidad. Y la de intercambio aniónica es promisorio, pero inmadura. Y 3. El mercado global está creciendo rápido en términos relativos, pero sigue siendo pequeña en términos absolutos. Los próximos 5 años van a ser decisivos para saber si la PEM puede reducir su dependencia del iridio y resolver sus tensiones internas de diseño, y si el dióxido sólido puede superar sus limitaciones de durabilidad. Y la pregunta de esta semana es esta: ¿crees que el electrolizador de intercambio de protones o PEM tiene futuro a gran escala, dado que depende del iridio, uno de los metales más escasos del planeta? ¿O la alcalina o AM terminará desplazando antes de que llegue a esa escala? Déjenme su respuesta en los comentarios. Me interesa especialmente escuchar a los que estén trabajando con estas tecnologías en proyectos reales. Nos vemos en el episodio 11, donde vamos a hablar de celdas de combustible, un tema sumamente interesante. Hasta entonces, bye.